Estamos de regreso a las 8:45 para esta segunda entrevista, este segundo segmento. Para el segundo segmento nos acompañan tres analistas. Nos acompaña Ana Lucía Blas, analista política de Así Es, Manuel Conde Orellana, presidente de ICEPAS, y Hugo Novales, analista de INSEP. Claudia. Hay un comentario que tras cámaras hacen los parlamentarios guatemaltecos, y cuando vemos las imágenes de lo que sucede en el Congreso hoy, dicen es una imagen común. Aquí en Guatemala, en Sudamérica, en Norteamérica, en Taiwán, en todo el mundo. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? ¿Que tenemos que aceptar esto como algo común que suele suceder en los parlamentos? No, yo creo que lo que vimos hoy en el Congreso fue una total falta de respeto a la actividad legislativa. Yo creo que es producto del desgaste también de los partidos políticos y de los liderazgos que proponen y que mandan al Congreso. Creo que hay un desgaste de la credibilidad también, producto de este tipo de incidentes, porque al final para la población no fue un diputado con nombre y apellido quien protagonizó el escándalo, sino fueron los diputados y fue el Congreso como institución el que resulta afectado. Creo que ahí debería la oposición, tanto la oposición como el oficialismo, tener mayor responsabilidad en cuanto a cómo actúan y el nivel de debate que debería haber dentro del Congreso. En vez de empujones debería haber diálogo e ideas. Hugo, no es la primera vez. En la legislatura anterior, quienes estuvieron empujando a Mario Taracena, por ejemplo, eran diputados del Partido Patriota, justamente. El hoy ministro Sinibaldi se agarra a empujones en una grada, la hoy registradora de la propiedad le echa un vaso de agua al diputado Taracena. Que sea recurrente tampoco lo hace bueno, pero no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede, y lo que vemos es que es un patrón que responde ya a la cultura política de Guatemala. Es una situación lamentable porque existen un sinfín de razones por las cuales el Congreso se ha venido debilitando y su credibilidad ha venido desgastándose desde hace mucho tiempo, como mencionaba Ana Lucía, y esto lo que viene a hacer es que viene a hacerlo más visual y más concreto. En el fondo lo que refleja es una dificultad para llegar a acuerdos, por las formas más ortodoxas, si queremos verlo así, que ha sido una constante tanto del actuar de esta legislatura como del actuar de otras. Particularmente no podemos, así como Ana Lucía decía que digamos que la población no identifica a un diputado con nombre y apellido, tampoco podemos nosotros identificar a un diputado con nombre y apellido como un diputado conflictivo cuando empezamos a ver que es un patrón que se repite. En el fondo lo que está es un problema del sistema político y un problema también de la manera en que se hacen las negociaciones y de la manera en que se juegan las reglas informales, por así decirlo, en el legislativo. Hay una coincidencia en esta mesa que el gran perdedor del día es el Congreso, no es un diputado con nombre y apellido, sino la institución. Pero también hay otra discusión y es más de fondo. Esas declaraciones que se escuchan de un diputado del Partido Patriota cuando asegura que están siguiendo los lineamientos del presidente y de la vicepresidente para elegir la junta directiva del Congreso. ¿No se supone que es un ente independiente, Manuel? Bueno, buenas noches antes que todo. Un gusto estar con ustedes. Creo que lo que hoy vimos verdaderamente le hace mucho daño al Congreso, le hace mucho daño al Estado. El Congreso es una institución del Estado. Como hijo y nieto de diputados, yo me siento cada día más defraudado cuando veo un Congreso en el que prevalece la intolerancia, la violencia, la agresión verbal. Y de frente a las nuevas generaciones del país, los que tenemos hijos con aspiraciones de ir a la política, de verdad pensamos si valdrá la pena que nuestros hijos vayan un día al Congreso, si ese es el ambiente en el que ellos van a tener que desempeñarse, o bien vale la pena que vayan para que eso cambie. Creo que es fundamental corregir estas cosas. Esto pasa por los partidos políticos. Esto se adquiere en el hogar, en la casa, en la familia. O sea, yo no puedo creer que una persona se vuelva un patán cuando llega al Congreso. Ahora, pero Manuel, justamente con esas palabras que dices ahorita, si vemos el reflejo de los últimos 15 días, especialmente después de la cumbre de Alaska, los comentarios en las redes sociales, claro, los insultos racistas, discriminatorios, los ataques verbales, ¿es el Congreso un reflejo de nuestra sociedad o son seres extraterrestres y ajenos completamente que se comportan diferente al resto de la sociedad? Bueno, el país se vuelve a encontrar, nuestra sociedad se vuelve a encontrar con las actitudes intolerantes, racistas, agresivas, violentas,
Y el Congreso es precisamente una muestra de esa sociedad, solo que en un escenario en donde se concentran, yo le llamo el cuadrilátero legislativo. O sea, ahí no hay posibilidades de diálogo, hoy las mayorías son numéricas, muy poca habilidad para construcción de consensos, muy poca habilidad para fomentar el diálogo como una forma de llegar a los grandes acuerdos. La política es eso. Hoy son los acuerdos los que rigen la política en cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Pero yo volvería a lo siguiente. Si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? Y yo quiero insistir en la pregunta que hice. ¿Cómo interpretamos acá, los tres analistas que siguen de cerca la política parlamentaria, esas declaraciones que dicen es del Ejecutivo que viene esta orden, cuando se supone que la democracia descansa en precisamente la independencia de los poderes? La independencia de poderes está establecida en la Constitución de la República. Y es cierto, el diputado del Partido Patriota lo decía acá, la vicepresidenta y el vicepresidente son líderes de su partido. Sin embargo, el ser líderes de su partido, el ser dirigentes de su partido, hoy tienen que darse cuenta ellos que están en las más altas magistraturas de la nación. Y un presidente de un poder del Estado debe de respetar a otro poder del Estado para verdaderamente encarnar una vocación democrática. En este caso, los acuerdos, las discusiones internas de partido perfectamente son válidas, pero el presidente, la vicepresidenta, no pueden llegar con proyectos personales a incidir en un partido para que éste vaya al Congreso y haga lo que ellos dicen, sino tiene que tener la suficiente habilidad y capacidad política para sustraerse de esas discusiones y seguir manteniendo una autoridad que si ellos pierden va a ser mucho más fácil ejercer sus cargos. Ana Lucía, cuando escuchamos todo esto, hablamos de partidos políticos, pero que son simplemente vehículos electorales. O sea, no hay una estructura realmente que permita ese tipo de debate, de diálogo. No hay donde aprender ese mecanismo parlamentario para muchos de esos políticos. Sí, precisamente por eso yo decía al principio que el problema detrás de todo el escándalo que vimos hoy en el Congreso está en la falta de liderazgos formados con ideologías dentro de instituciones partidarias. Actualmente los partidos políticos son solo comités electorales que buscan llegar a algún cargo público y no pues formar a personas capaces de ir a dirigir con ideas el destino de la nación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta injerencia de el presidente, la vicepresidente en una decisión del legislativo? ¿Qué podemos esperar o cómo debemos leerlo? No es la primera vez que se incide desde allá. Bueno, de hecho se sabe, y esto es a nivel de casi todos los estados presidencialistas, que generalmente quien sufre un mayor desgaste en términos de la credibilidad, de la legitimidad, de la aceptación que tiene de parte de la sociedad, tiende a ser el legislativo. Es decir, esto es natural. Es muy posible que por la falta de habilidad política que mencionaba